En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La epístola que acabamos de leer de San Pablo a los Romanos, el fragmento que se pone de esa epístola en la misa, es una exposición clarísima de la verdad insondable y amorosa de que nuestro Señor Jesucristo es vida de nuestra alma. Frases de ese fragmento puesto en la misa de hoy como: Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros caminemos en nueva vida. Si hemos muerto con Cristo, viviremos también con Él. Así también vosotros tenéis por muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo nuestro Señor. Todas palabras que dan idea de que nuestro Señor Jesucristo es nuestra vida, es la vida de nuestra alma. Y esa doctrina está íntima y profundamente ligada con el Evangelio que acabamos de leer, porque nuestro Señor Jesucristo, compadeciendo del hambre de las gentes, les fornece pan milagroso. Es una señal, un símbolo claro y evidente del pan de ángeles, el pan milagrosísimo, la Sagrada Eucaristía, en la que verdaderamente comemos cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y nuestro Señor, hablando de la Eucaristía, dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá la vida eterna. Y ahí es donde vemos la conexión entre el Evangelio de hoy y la epístola, que todo se funde en esa frase, que el refrán que repetimos: Jesucristo es la vida de nuestra alma. Y ese vínculo, que ya es fuerte, se hace más unido todavía con la oración colecta, que pide amor al santo nombre de Dios. La oración colecta pide el aumento del amor al santo nombre de Dios. Y como la caridad es el vínculo de la perfección, ese vínculo entre las dos lecturas, la epístola y el Evangelio, se hace más fuerte. Nuestro Señor Jesucristo es, desde todos los puntos de vista, la vida de nuestra alma. Como Dios es nuestro Creador, es nuestro Redentor, como Dios y hombre es la cabeza de la humanidad, como nuestro santificador es aquel que nos fornece la gracia santificante. Desde todos los puntos de vista, nuestro Señor Jesucristo es la vida de nuestra alma. Y lo es así porque nos ama precisamente. Ese es el vínculo que como que le obliga a ser la vida de nuestra alma, siempre y cuando seamos fieles a sus mandamientos. Se acordarán de la semana pasada, lo que estuvieron, y yo dije que el amor tiene una característica muy singular, muy particular, que es de sujetar el amante a la cosa amada. El amor tiene esa característica muy particular suya, de sujetar al amante a la cosa amada. Y nuestro Señor Jesucristo tanto nos ama que está como sujeto a nosotros. Y cuando nosotros queremos y tenemos las disposiciones para ello, Él viene a ser la vida de nuestra alma. Dios nuestro Señor no tuvo en absoluto necesidad de crearnos, de crear nada de lo que hay. Tuvo necesidad Dios de hacerlo. Lo hizo simplemente por bondad, simplemente porque es justo, porque es santo, y siendo tan bueno, quiso crear cosas que fueran felices. Adentro del espectáculo de la creación surge el hombre como objeto de amor singular de Dios. Tanto amor le tuvo que quiso encarnar en esa naturaleza. El hombre, como tuvo Dios en su mente desde toda la eternidad, el hombre tenía un fin, ¿no es cierto? Dios creó al hombre por un fin. ¿Para qué? Para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y gozar de él en la vida eterna. Y como dice San Pablo en el Hecho de los Apóstoles, para que nosotros existiéramos, nos moviéramos y fuéramos en Dios, teniendo siempre presente que el que nos vivifica es Dios Padre, por medio de su Hijo, que es la vida de nuestra alma.
y en la unidad santísima del Divino Espíritu Santo. Toda la historia de la humanidad es una prueba continua del amor de Dios hacia los hombres. Toda la historia de la humanidad. Como les dije, Dios no tuvo ninguna necesidad de crear al hombre. Lo creó por bondad, porque es bueno. Y la bondad tiende a comunicarse. Sabemos que el hombre le fue infiel. Eligió a un placer sensible de aquel momento, queriendo ser como dioses, cediendo al orgullo, pecó y se apartó de Dios, se apartó de la vida de su alma, que es Dios nuestro Señor. Y fíjense que acto continuo, luego después del pecado original, Dios les promete el Redentor. Si bien tarda 4000 años en enviarlo para que el hombre realmente percibiera la gravedad del pecado y para que la humanidad bien se preparara para la venida del Redentor, la promesa vino inmediatamente después de la consecución del pecado original, porque Él está ligado a nosotros, nos ama, no nos quiere perder. Esa promesa inmediata después del pecado original es como un eco de aquellas palabras que Dios puso en la boca del profeta. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva mi vida divina, no la vida natural solamente, sino que se convierta y viva la vida de la gracia, la vida que da mi Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. También en la misma escena del catástrofe edénico, luego del pecado original, Adán escuchó los pasos de Dios entre los árboles del jardín del Edén. Y ahí es una imagen clarísima del buen pastor buscando entre los ramajes las ovejas que se habían extraviado. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y cuánta paciencia, si es que vamos a hablar de la historia de la humanidad, ha tenido Dios con los hombres. Por no decir amor paciente. El pueblo hebreo, por ejemplo, ¿cuántas y cuántas veces dejaron a Dios y fueron a adorar a los ídolos, a los falsos dioses? Y después que se arrepentían, Dios volvía a aceptarlos. Entre ayer y hoy, en el breviario romano, leímos la gran caída del real profeta David, cuando él cometió aquel tan conocido adulterio. Pero se arrepintió y después de arrepentido pudo ser llamado el santo rey David. Cayó, pero Dios le proporcionó una levantada tan grande y seguramente mayor de la caída que había tenido. Tanta paciencia tuvo Dios con todo el pueblo hebreo. Y fíjense que la paciencia que tuvo con el pueblo elegido de aquella época, que viene por supuesto a ser la misma paciencia de cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas, porque cada alma es un mundo. La paciencia de Dios se refleja en aquella parábola de nuestro Señor llamada el Hijo Pródigo. Todos conocerán muy bien esa parábola, es muy conocida. El hijo que pide su parte de la herencia, va, la gasta toda con bagatelas y cuando vuelve quiere ser recibido por lo menos como un siervo de su padre, porque ya no se sentía digno de ser llamado su hijo. ¿Cómo lo recibe el padre? El padre lo recibe de una manera amorosa, con un celo paternal nada menos que divino, porque aquel padre de la parábola es imagen de Dios Padre. Y fíjense las palabras que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, pone en la boca de ese padre en la parábola. Cuando el padre demuestra por qué está alegre, dice: porque mi hijo estaba perdido y fue encontrado, estaba muerto y volvió a la vida. Y volvemos al centro de nuestro estudio, que es Jesucristo como la vida de nuestra alma. Al llegar la consumación de los tiempos,
4000 años después que fuera prometido el Redentor, llegó el momento tan esperado y el día más hermoso de la humanidad, cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Cuando Dios se hizo hombre. Cuando la naturaleza divina se unió a la naturaleza humana en una sola persona y realmente pasó a existir Dios y hombre verdadero. San Juan, para explicar los sentimientos de Dios en esa ocasión, dice las siguientes palabras: porque así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Volvemos a lo mismo. Nuestro Señor es nuestra vida eterna. El que participa de su sangre redentora, el que se adhiere al don tan sublime que es la gracia santificante, que consiste en un don divino que hace el hombre hijo de Dios y heredero del cielo, tiene adentro suyo nada menos que la Santísima Trinidad. Es templo del Espíritu Santo. Es como un sagrario viviente. Tiene en su alma lo mismo que la Virgen tuvo en su vientre virginal. Es algo grandísimo, es algo lindísimo y es algo que muestra cuán grande es el vínculo de Dios, es decir, el amor de Dios hacia nosotros, porque Él se entrega por completo. Luego, como el amor con amor se paga, nosotros debemos entregarnos por completo a Dios nuestro Señor. Y en la epístola de hoy, la última parte que estábamos comentando es: teneos por muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, tenemos a ese Dios amante que se entrega a sí mismo para hacerse la vida de nuestra alma, la vida de nuestra vida, el calor de nuestro ser. Si Él es la vida de nuestra alma, ¿qué será la muerte? Por supuesto que el pecado mortal. Y ahora vemos todas esas pruebas del amor de Dios, desde la creación hasta la redención y hasta la aplicación de la redención en cada uno de nosotros, es decir, el día de nuestro bautismo, todos los sacramentos que recibimos, todas las gracias que recibimos, todo es una cosa que emana del corazón de Dios, que se llama amor, el amor de Dios. Y ahí llegamos a la barrera del pecado. El que comete un pecado mortal dice, ya necesariamente, le dice a Dios: no me interesa tu gracia, me importa nada que me hayas creado, por amor no me interesa, yo prefiero el pecado. No me importa todas las pruebas de amor que me has dado, yo prefiero el pecado, vete de mi alma. Eso es lo que Dios escucha de un alma que comete un pecado mortal. Lo echa literalmente. Aquí no tiene cabida tu persona. Agarre tus cosas y váyase. Eso es lo que Dios escucha. Así es fácil entender por qué un solo pecado mortal merece el infierno. Hay mil infiernos también. Porque es un rechazo de un amor infinito. ¿Y por qué? Por un placer de instantes. Yo no quiero tu gracia, prefiero revolcarme en el fango de mi pecado. Eso es lo que escucha Dios. Es algo terrible. Y no piensen que sea exageración, porque si bien dentro del pecado mortal existen distinciones, siempre es la misma consecuencia, la ofensa del Creador más grande que puede haber, porque fue el pecado mortal, fue el pecado que llevó a Cristo a la cruz, que llevó a derramar toda su preciosísima sangre por cada uno de nosotros. Yo les digo que hay distinciones entre los pecados mortales, porque de hecho hay distinciones. Está el pecado mortal que es cometido por rudeza, la gente ruda. Por ejemplo, tantas personas que, conociendo que correctamente tienen que estar en unión marital bajo las leyes de la iglesia, se juntan. ¿Cometen pecado mortal? Sí, pero es por rudeza. Por decirlo de una manera, eso hace menos culpable, pero no deja de ser pecado mortal, no deja de alejar el alma de Dios, no deja de estar condenándose.
Después del pecado de rudeza, está el pecado que se llama el de fragilidad. Aquel que la persona, por débil, por no tener oración, por no tener una vida seria de estudio de las cosas sagradas, cede al pecado, que es más grave que el pecado de rudeza, pero menos grave, por decir de una manera, de los otros que siguen. Porque después del pecado de rudeza, después del pecado de fragilidad, viene el pecado de indiferencia. Ya no me importa un bledo estar escupiéndole a la gracia de Dios. No me importa, yo lo hago y nadie me quite lo bailado. Eso es el pecado por frialdad, no me importa. Y ese pecado está a un punto del pecado más grave que hay, que es el pecado de obstinación en contra Dios. El pecado mortal más grave que hay. Aquel que se aparta de Dios porque Él es bueno y yo soy malo. Todas esas distinciones estuvieron presentes en el criminal proceso que condenó a nuestro Señor Jesucristo. En la persona de los fariseos tenemos aquel pecado mortal de obstinación, el pecado satánico. Ellos reconocieron su mesianidad, pero no lo quisieron, porque no eran un Mesías como ellos habían planeado. Después está el pecado de frialdad, que fue el pecado que cometió Poncio Pilato, reconociendo la justicia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que era inocente, dijo, o él o yo. Entonces, fríamente dijo que sea él y no yo, porque él estaba amenazado por una cuestión política, y si se armara una revuelta en aquel dominio romano, hubiera llegado a una sanción muy grave de sus superiores militares. Entonces, actuó como el juez inicuo que es como conocido. El pecado de frialdad no me interesa nada, no me interesa que se muera él, que no me muera yo. Después está el pecado de rudeza y de fragilidad que estaba entre el pueblo, que instigado por los jefes del pueblo hebreo, gritaron crucifícale, crucifícale. Pero fíjense, los 4 pecados, las 4 distinciones, pecado de frialdad, pecado de obstinación, pecado de rudeza, pecado de fragilidad, ¿cuál fue la consecuencia? La muerte de Dios. La muerte de Dios. Para que vean lo terrible del pecado, que no es por fragilidad que van a ser perdonados, no es porque era rudo que va a ser perdonado, sino porque si se arrepiente será perdonado. Pero el pecado mortal es la catástrofe de las catástrofes. Que me caiga un rayo y me parta por el medio antes, porque yo estoy renegando del don más grande que hay, que es tener a nuestro Señor Jesucristo como el ser vivificador de mi existencia. Santa Teresa de Jesús, cuento eso para concluir, ella tuvo la gracia sobrenatural de tener una visión y percibir cómo quedaba un alma en estado de pecado mortal. Ella pudo ver en una visión imaginaria cómo era un alma en pecado mortal. Para describir lo horrendo que es, ella dijo, si nosotros supiéramos lo que es un alma en pecado mortal, nos costaría más pecar de lo que ahora nos cuesta no pecar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros supiéramos que es un alma en pecado mortal, hacía falta más fuerza para pecar de la fuerza que ahora yo hago para no pecar. Pero eso fue una gracia que tuvo la Santa Teresa. Nosotros tenemos la fe, que me dice un alma en pecado mortal es la ruina total de una persona humana. La ruina total. Entonces, vamos a pedir a la Santísima Virgen María la gracia de serle fiel a Dios nuestro Señor, tan pródigo, tan bueno, y al punto de dar su misma existencia, de su mismo ser vivificante, de dar su misma vida, ser fiel a esa gracia santificante, no hoy ni mañana, sino siempre, y tener la gracia de llorar los pecados mortales
si es que hubo en nuestra vida, y decir, si es que hubo, nunca más. De acá para adelante, Dios está en mi alma y nunca más lo voy a echar como si fuera un ladrón. Nunca más voy a elegir a Barrabás y voy a condenar a Jesucristo para que sea condenado y crucificado en mi alma. Ave María Purísima. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.